días, amigos, de tiempo medido, el buen amigo Orión Mejía. Está con ustedes hoy en una especie de emergente, el periodista Pedro Cabo. Bueno, pues lo que tenemos que comentar es lo que Orión no percibía el viernes, ni nadie, y era que iba a caer un diluvio en la capital dominicana como nunca antes se había registrado en la historia, desde que se está midiendo las precipitaciones en la República Dominicana, digamos desde el siglo pasado. No se habían precipitado 461 milímetros de agua en un metro cuadrado. Esa agua promediada para todo el país significa que el agua que cayó nos da por encima de la rodilla a todos, para que tengamos una idea de lo que ha acontecido aquí. Esos 461 milímetros por metro cuadrado fueron recogidos por las distintas estaciones de medición que tiene el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Es lo mismo que algunas otras que hay privadas, pero lo cierto es que ya está comprobado que cayeron 461 milímetros de agua por metro cuadrado. Si hacemos la comparación con la cantidad de agua que cayó el año pasado, en noviembre, nos vamos a dar cuenta que fue prácticamente el doble, porque en noviembre la acumulación fue del año pasado fue de 250 milímetros. Y aún así sabemos que zonas importantes del país, particularmente Gran Santo Domingo, fue afectado por inundaciones que se comparan a estas, que fueron mucho mayores. Pero aquella vez nos tomó absolutamente desprevenidos y muchos edificios, parqueos, etcétera, quedaron bajo agua, aunque en esta ocasión la cantidad de agua fue tal que arrastró vehículos. Entonces, hay fílmicas que muestran que en avenidas como la Aguiar de Herrera y otra del centro de la ciudad, la corriente de agua era tal que se llevaba los vehículos aparcados y los inundó. Hasta el momento, el Comité de Emergencia del país, el COE, registra que 1.583 viviendas fueron afectadas severamente, 17 de ellas destruidas, 7.915 las personas desplazadas en todo el país de sus hogares. Hay 2 millones de personas sin agua potable porque muchas fuentes de agua fueron barridas por las corrientes violentas de los ríos y hay que reconstruirla o limpiarla. Hay 19 comunidades inundadas e incomunicadas porque los caminos fueron destruidos, algunos puentes fueron simplemente destruidos también por las aguas crecidas y porque las zonas todavía están bajo agua. El derrumbe del túnel que conocemos ahí en la 27 de febrero con Máximo Gómez, que ha sido la gran tragedia nacional y que causó la muerte a 9 personas, es lo que resalta, pero aquí hubo familias enteras que también fueron inundadas y perdieron la vida en el interior del país, algunas también en Santo Domingo Norte, donde el efecto de la lluvia fue especialmente se centró allí en Santo Domingo Norte. Todas las corrientes de aguas, arroyos, cañadas de Santo Domingo Norte fueron anegadas. EDESUR reporta que 15 circuitos de EDESUR, que es la responsable de suplir agua
en la capital y en buena parte de la provincia de Santo Domingo quedaron fuera de servicio, y eso significó que más de 150.000 personas estuvieran todavía hasta hoy sin servicio de energía, más de 48 horas. Todos los sistemas de acueductos cercanos a la capital, al Gran Santo Domingo, Duey, Guananitos, Mano Guayabo, están fuera del servicio. El único que queda operando a plena capacidad es el acueducto Valdese-Santo Domingo. Ese, por fortuna, está en servicio y ese suple alrededor de 5 a 6 metros cúbicos por segundo, una cantidad apreciable de agua, y por eso hay agua potable en algunos sectores. En otros todavía, incluso algunas de las tuberías de conducción están afectadas. Pero miren ustedes cómo muestran esa fílmica, lo que aparenta ser ríos desbordados. No, esas son calles que se convirtieron en ríos y arrastraron los vehículos. Sin embargo, yo quería darle una buena noticia, a pesar de todo esto. En este momento ya se está confirmado que, y ahí el director nos puede poner en una fílmica que nosotros les hicimos llegar cerca de la situación en el Caribe Central. Lo que era una amenazante acumulación de zona de baja presión, aunque pequeña, ya está fuera de nuestro territorio ahora mismo. Esa zona, nos dice el buen amigo Panegonte, que ya pasó por encima de la isla, y que no causó los temibles aguaceros adicionales a lo que afrontamos desde el viernes hasta todavía ayer noche. O sea que habrá sol radiante en buena parte del país, y eso ayudará bastante a secar los suelos que quedaron totalmente tupidos de agua. Uno de los problemas que presentaba precisamente hoy en la mañana el país era que esta zona de baja presión, aunque pequeña, si terminaba provocando aguaceros adicionales, iba a ser tan dañina como cualquier otro fenómeno atmosférico, porque iba a caer sobre zonas que ya están totalmente llenas de agua. O sea que si lo que cayera iba a quedar en la superficie, y entonces iba a provocar más inundaciones. Esta situación no se va a dar, según nos reporta el amigo Manegón. Ahora bien, ¿qué importa en este momento extraer como experiencia de lo que ha acontecido, además de lamentar las muertes terribles que significan perder 2 familias de prestantes, entre otras, una puertorriqueña, entre ellas un fiscal puertorriqueño, su esposa, los padres de su esposa, que murieron aplastados ahí en el paso a nivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, de un médico también prestante dominicano y su familia, un urólogo que quedó bajo los escombros de la pared que se desprendió. Bueno, que ya esa zona simplemente tiene que ser intervenida por las autoridades y hacer un estudio profundo de las estructuras que allí existen para impedir que esto se vuelva a repetir, y hacer las obras de ingeniería que son necesarias para poner bajo aseguramiento la zona. Existe un informe del CODI, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, de 1999,
el que 13 dominicanos, ingenieros, miembros del CODIA, entre ellos un geólogo importante, también 2 ingenieros de mecánica de suelo especializados en mecánica del suelo, y dieron un informe diciendo que la estructura que allí estaba plantada no era segura y que estaba expuesta a removerse por cualquier cantidad de agua que cayera superior a la que podía manejar esa estructura. Ahí están los resultados. Si eso estaba ya previsto, cada uno de los gobiernos desde entonces debió tomar las medidas precautorias y no se tomaron. No importa que ahora se tomen, que eso definitivamente sea afrontado. Para todo problema de construcción existe una solución de ingeniería. Importa los suelos, importa la característica que rodeen la necesidad de una obra, siempre hay soluciones de ingeniería. Miren ustedes un ejemplo concreto de todo esto. Ustedes se acuerdan cómo se inundaba la avenida Máximo Gómez a partir de la San Martín, hacia abajo, hacia la antigua cementera. Y se acuerdan también que había una especie de mar con cualquier aguacero que se creaba en la John F. Kennedy frente al hospital de las Fuerzas Armadas, la Ortega y Gasset. John F. Kennedy con Ortega y Gasset. Bueno, ahí existen 2 estaciones de metro, del metro de Santo Domingo. La OPREP, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construyó la línea 1 y 2 del metro, hizo trabajo de desagüe, de ingeniería, que le permite el agua que cae en la Máximo Gómez hacia la cementera, desde la San Martín hacia abajo, no se queda en superficie, porque se hicieron trabajos de desagüe que han sido eficientes. Lo mismo pasó en la John F. Kennedy con Ortega y Gasset. Lo mismo pasó en las estaciones de metro que están allá en la Universidad de Santo Domingo. Esas estaciones nunca se han inundado por más agua que caiga porque tienen obras de ingeniería hidráulica que le permiten desaguar. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hizo un túnel que conecta directamente con el Mar Caribe. Ese túnel transporta todas las aguas que caigan en la zona hacia el Mar Caribe. El metro solo se inundó en una estación, la Juan Bosch, precisamente la que está muy cerca del paso de nivel que colapsó. En esa estación que se sabe que está en la rasante misma de la avenida 27 de febrero, por eso que ustedes ven que se colocan siempre sacos de arena para tratar de impedir que el agua ingrese. En esta ocasión ingresó, pero no paralizó el servicio del metro. El servicio del metro se mantuvo activo en medio de la tormenta, y lo mismo el servicio de la ONSA, precisamente porque se toma esa parte de las obras de remodelación y adaptación del Gran Santo Domingo, las necesidades de vialidad y de transporte, cumplieron su papel. La que no cumplió su papel fue este paso de nivel que está en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Para que seamos justos en el análisis de todo esto, tenemos que tener claro que las obras del metro, la mayoría, aunque tenían los reclamos de que se hicieran obras complementarias para posibilitar las escorrentías y llevarla a lugares seguros. En el caso de la Máximo Gómez, las aguas que caen en la Máximo Gómez después de la San Martín van a parar al río Isabela,
porque se hicieron túneles que las llevan hasta allá. En el caso de las aguas caen en la John F. Kennedy con Ortega y Gasset, también se la conectó a ese túnel de la Máximo Gómez para desaguar en el río Isabela. Ya les dije que la universidad, el Autónoma de Santo Domingo, las estaciones que hay ahí y la propia entrada de la universidad tienen un túnel que conduce a las aguas que caen ahí y las depositan en el Mar Caribe. Y aquí quería entonces aprovechar para hacer una sugerencia. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte precisamente construyó un túnel en la avenida Núñez de Cáceres, donde se formaba ya por el sector El Millón todos los años un verdadero mar de agua, con cualquier aguacero. Pero allí la OMPRED hizo un túnel gigante que, por cierto, conecta con otro que ya existía desde los tiempos de Balaguer y lleva las aguas que caen ahí en la Máximo Gómez. En la Núñez de Cáceres, perdón, en El Millón, esas aguas que caían en esa zona, incluso parte de lo que es los barrios circundantes, esas aguas son conducidas hasta el Mar Caribe. Si se completase una obra que está proyectada a ejecutar, que es la de conectar ese túnel gigantesco, porque había un camioncito, yo conozco el túnel y vi cuando lo construyeron. Si ese túnel se conecta con otro que está proyectado sobre la avenida, en la avenida Luperón, para que la avenida Luperón, toda la avenida Luperón desagüe por ese túnel, estaríamos dando un paso adelante extraordinario para posibilitar los desagües de la capital. Incluso ahora se está poniendo sobre la mesa y la tiene el Congreso pendiente de aprobación la extensión del contrato con Aeropuertos Dominicanos y VINCI, la transnacional que representa la primera aeropuerto dominicano en el país, una transnacional francesa, operadora, constructora y financiadora de aeropuertos. Si se aprovechasen los recursos que esta renegociación ingresaría en los próximos 6 meses, nosotros nos atreveríamos a sugerir que se incorporen en las obras que ya fueron anunciadas una que es fundamental: construir el túnel del desagüe de la avenida Luperón y conectarlo con el que ya existe, que descarga en Manresa, por los lados de Manresa, porque estaríamos dando un paso de avance notable para posibilitar que por lo menos el Distrito Nacional tenga un sistema de desagüe bastante bien conformado, porque a eso solo habría que agregarle la ejecución de los planes que se han hecho de alcantarillado. Hay por lo menos 3 planes elaborados para facilitar una mejor escorrentía de las aguas que caen en la capital. Eso ya hay que afrontarlo. Hay uno incluso que es muy reciente, 2021, pero existen por lo menos 4 proyectos que se han elaborado para darle solución al problema de la acumulación de aguas lluvias en la capital. El problema se ha extendido, todos lo sabemos, a la provincia de Santo Domingo, donde es histórico
que cuando cae mucha agua, allá en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo, eso se convierte en un río, porque los desagües son muy deficientes. Pero ya no se puede pensar únicamente en invernales, ya hay que construir túneles que conduzcan el agua hacia lugares seguros, especialmente a fuentes de correntías, arroyos cercanos. En el caso del Lozama, por ejemplo, en Santo Domingo Este, Lozama está a distancia alcanzable. Cualquier túnel que se construye en Santo Domingo Este, tanto por el lado de Los Minas como por el lado de los barrios que conducen hacia San Isidro, tienen solución. En el caso de Santo Domingo Este y Charles de Gaulle, bueno, conducir las aguas hacia el Lozama, hacia el río Lozama, sí, que cruza por ahí. En el caso de los Minas, conducir las aguas hacia el Lozama también, pero del otro lado, ya cuando entra a la capital, cuando ya está en proceso de unirse al río Isabela y convertirse en la ría de Lozama. Esas son fuentes de agua que están supuestas a recibir precisamente todas las aguas lluvias que caen en sus cuencas. Porque la verdad sea dicha, Los Minas, el propio la provincia de Santo Domingo en su conjunto, casi todas, forman parte de la cuenca del río Lozama. Eso, así como Santo Domingo Oeste forma parte de la cuenca del río Jaina, y por eso esas aguas se quedan acumuladas porque no llegan al río, porque esas debieran ser alimentadoras de ambos ríos, pero se quedan en la ciudad porque las intervinimos los humanos. Esas eran cuencas naturales antes de que fueran habitadas por los humanos, de ambos ríos, de Lozama y del Jaina. Entonces lo que hay que hacer es retribuir de nuevo, devolverle sus aguas. ¿Y cómo usted lo hace? Ya que usted intervino en sus cuencas, construyale túneles que recojan el agua lluvia y la lleven hacia esos dos grandes ríos, que por cierto son básicos para el país por todo lo que significan. Pero el resultado de haber intervenido sus cuencas y haber edificado sin la suficiente previsión es lo que estamos viviendo ahora con esta caída excepcional. Fue un verdadero diluvio lo que cayó en República Dominicana en este fin de semana. 461 milímetros en 1 metro cuadrado. Eso es mucha agua. Eso no tiene precedente, por lo menos no está registrado en la historia de la República Dominicana. Y claro, esto usted dirá que se da cada sé yo cuántos años, sí, pero se pueden dar casi consecutivos, como aconteció en esta ocasión, porque en noviembre del año pasado la situación fue parecida y solo cayó la mitad del agua que cayó este fin de semana. Eso nos ofrece una idea de cuán grave fue todo lo que aconteció. Pero quisiéramos retomar las recomendaciones que están a la vista. En primer lugar, creo que sí, como parece
razonable se apruebe la extensión del contrato de operación, construcción y administración de los aeropuertos del Estado concedidos a Aerodom, a Aeropuertos Dominicanos, y a su empresa propietaria, que es la transnacional Vinci francesa, que le va a incorporar 2.150 aproximadamente millones de dólares al Estado por los próximos 30 años. Le garantiza eso, pero que le está adelantando de esa cantidad 775 millones de dólares para en los próximos 6 meses, aprovechar ese extraordinario volumen de recursos, más de 43.000 millones de pesos, para en el listado de obras que anunció el gobierno recientemente, y agregar obras que están relacionadas con esta situación que se nos acaba de presentar. Primero, el túnel de la avenida Luperón, que complete la obra de tunelizar todas las aguas lluvias que caen en la zona, como ya se hizo en una parte de la obra, allá en El Millón, en la Núñez de Cáceres, y como el túnel está ya construido y lo que habría que hacer, más de la mitad de esa obra de ingeniería está ya hecha, había hecho el gobierno de Joaquín Balaguer, que estaba inactiva, y que esta obra de la OPREP la activó con esa construcción, que la complete ahora por la tunelación de la avenida Luperón, para que todas esas aguas vayan a parar por un lado, por el otro. Señores, recobremos las cuencas, vamos a tunelizar las cuencas que están habitadas por viviendas, barrios, etcétera, de los ríos Ozama y Jaina. Vamos a recoger las aguas que caen pluviales en tuberías grandes, que lleven esas aguas a esos ríos a las cuales ellas están destinadas. Les pertenecen a los ríos Zama y Jaina las aguas que caen en Santo Domingo Oeste y las aguas que caen en la provincia, en Santo Domingo Este. Esas les pertenecen al río Ozama. La de Santo Domingo Este al río Jaina. Vamos a entregarle sus aguas, porque la van a reclamar cuando menos lo esperamos, como aconteció en esta ocasión. Eso es lo que queríamos sacar como provecho de lo que ha acontecido, que todavía nos sumerge en una de las mayores tragedias que recuerda la República Dominicana. Vamos a hacer un acto, a pasar unos mensajes y regresamos. Bien, amigos, de nuevo Pedro Cava con ustedes, sirviéndole de emergente al buen amigo Orión Mejía, aquí en Tiempo Medido. En la primera parte del programa de hoy tuvimos que dedicársela por entero a la tragedia que hemos vivido este fin de semana, y en la que debemos traer algunas recomendaciones, algunas conclusiones. Nos correspondió, como reporteros que tenemos mucho tiempo en los medios, hacer algunas observaciones para ver si las toman en cuenta. Pero lo cierto es que cualquier propuesta que tenga sentido debiera ser estudiada por las autoridades para poder afrontar esta terrible tragedia y tratar de impedir que se repita. Porque el panorama que se vivió este fin de semana fue demasiado parecido al de noviembre pasado, demasiado reciente, como para que nos tomara casi en la misma situación en que nos tomó en noviembre pasado.
Bien, refirámonos ahora a la situación iberoamericana, la situación política. Dos acontecimientos se produjeron este fin de semana que son la antítesis, porque por un lado el presidente Pedro Sánchez de España logró la mayoría simple con la cual extiende su periodo de gobierno por otros 4 años, por encima del partido de la alianza que representaba el Partido Popular y Vox, una organización que ellos mismos se autocualifican de derecha y que se la considera de extrema derecha por sus ideas muy severas. Si bien al Partido Popular se le ha considerado de derecha, pero Vox le da un tinte que la coloca mucho más allá, mucho más a la derecha. En el caso de Pedro Sánchez, representando al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, logró el apoyo de organizaciones que están algunas a la izquierda de manera expresa y otras que son nacionalistas, principalmente las vascas, y que pudieron aportarle los 176 votos congresuales que necesitaban para poder marcar un nuevo gobierno, pero esta vez con las mismas autoridades presidiéndolo, caso Pedro Sánchez, no necesariamente con su mismo gabinete, porque a partir de los próximos días vamos a ir conociendo quiénes conforman el nuevo gabinete de Pedro Sánchez. Lo cierto es que ya se juramentó y que un problema que afrontaba muy severo España fue resuelto. ¿Cuál era? Que una serie de conquistas sociales, económicas también, y una versión mucho más amplia, mucho más liberal de la conducción de la sociedad española, pudiese, como estuvo a punto, regresar a la época en la que imperaban las ideas más conservadoras, de derecha, a los tiempos del franquismo, porque buena parte del Partido Popular Español se ha fundado con lo que quedó del franquismo, que todavía tiene presencia en España. Y Vox es el extremo del conservadurismo, porque esos son casi neoliberales completos, como les digo yo, a los que acogen todo el concepto neoliberal que se origina en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Bueno, esas dos fuerzas no pudieron reunir los 176 votos, se quedaron por debajo de unos 7 votos, 7 a 8 votos, en algún momento 9 votos, y no pudieron reunir los 176, que sí consiguió Pedro Sánchez, mediante una inteligente, persistente, bien llevada negociación con Cataluña y con el País Vasco. Eso le dio 5, 9 votos adicionales, 10 votos adicionales, con los cuales se reunieron los 176 indispensables. Pero tuvo que hacer compromisos, y uno de ellos es precisamente la promesa más combatida por el Partido Popular y Vox, la de declarar una amnistía política precisamente a favor de los que proclamaban y llegaron a alzarse prácticamente por la independencia de Cataluña. Puigdemont y sus seguidores, que incluso están condenados por la justicia española y que tuvo que abandonar el país para no caer preso. Y primero cruzó a Francia y después se quedó en Bélgica. Bueno, ¿qué ha hecho el Partido Socialista Obrero Español? Negociar con estas fuerzas políticas una ley de amnistía y al mismo tiempo prometer que no va a ser
digamos, con una oposición activa, sí comprensiva, no comprometida a apoyar necesariamente a los movimientos independentistas que existen en el País Vasco y en Cataluña. Hay un paquete de medidas económicos, sociales, que también están prometidas por Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, y las fuerzas que lo acompañan, que son fuerzas liberales todas, pero estas son las dos que marcan el paso y que fueron objeto de rechazo absoluto por parte del Partido Popular y Vox. A nosotros nos parece que ha acontecido lo mejor para España. Es verdad, si usted quiere que una sociedad al estilo moderno, liberal, democrática, tenga los niveles de gobernabilidad necesarios, no puede mantener todavía una acción persecutoria contra, por ejemplo, los partidos vascos que promovían los actos de terror en una competencia política que llegó a ser irracional, porque se basaba en el terrorismo, en la muerte. Ya eso no se practica en España. Ya precisamente el Partido Socialista Obrero Español consiguió que las fuerzas políticas vascas se incorporen a la democracia. Y solo faltaba una ley de amnistía que no solamente favorece a los vascos, sino también, como les dije, a los que promueven la independencia, la separación de España, para que se introduzca en la sociedad española una nueva forma de tratar los problemas políticos, para que se eliminen aquellas acciones del Estado que crispan a los opositores hasta el punto de rebelarse, como fue el caso de Puigdemont, como antes lo habían hecho los vascos con sus acciones militares subrepticias, muchas de ellas de puro terrorismo. Entonces ya la España, que es la cuarta economía de Europa, ya de más de 30 estados que componen Europa y 29 de la Unión Europea, España está en el cuarto y va para el tercero, camino al tercero. Es una sociedad que progresa, moderna, con todos los instrumentales de desarrollo económico y social que se necesitan en estos tiempos a la mano, con grupos empresarios muy modernos, actualizados en lo que llaman ahora la cuarta generación industrial. Entonces necesita, por tanto, dar un paso adelante en la política. Lo que ha hecho España es extraordinario desde la muerte de Franco hasta hoy. Y vamos a ser sinceros, eso fue los otros días, la muerte de Franco fue en la década de los 70. Y esa sociedad que vivía el mismo ambiente que vivíamos en tiempo de Trujillo aquí en República Dominicana, ha establecido una sociedad democrática ejemplar. Hay que ver, como vimos nosotros por 2 días consecutivos, las discusiones en el Congreso de los Diputados de España entre todas las fuerzas políticas que tienen representación congresual. Aquello fue un ejercicio de democracia extraordinario, aleccionador, que ya quisiéramos el trasplante hasta nosotros los dominicanos. Un verdadero ejercicio de democracia. Con algunas actitudes levantiscas, pero siempre con respeto a las autoridades. Entonces, este es el aspecto bueno de lo que aconteció este fin de semana. Ahora vamos al aspecto negativo de lo que aconteció este fin de semana. La elección del señor Milei como presidente de Argentina, por encima de
Massa, el exministro o el ministro de Finanzas del gobierno peronista que cabeza el señor Fernández. Se ha impuesto la ultraderecha, se ha impuesto el neoliberalismo completo, como digo yo, el que no tiene nada limado, el que es bruto, tal como estudió de la Universidad de Chicago, el que dice que el Estado es un obstáculo para el desarrollo económico y social, el que ya plantea que todos los servicios públicos deben privatizarse: energía, agua potable, vivienda, salud, educación. Este señor prometió erradicar la existencia del Banco Central y erradicar el peso, la moneda argentina, para que allí impere el dólar. Prometió dolarizar inmediatamente la economía, lo que no es posible porque hay que cumplir una serie de compromisos que son indispensables para que pueda producirse una decisión de esta naturaleza. Pero bueno, lo prometió y dijo que tan pronto se instale va a comenzar a operar con su programa gubernamental prometido a la nación. Este señor, como les digo, va a establecer un nexo directo con los Estados Unidos de América y va a romper relaciones con la República Popular China, relaciones que ya han llegado muy lejos entre Argentina y la República Popular China y con la Federación Rusa. Dice que eso no le aporta nada a la Argentina, que él se va a entregar por entero, se va a concentrar en sus relaciones con Estados Unidos y lógicamente con su extensión el bloque occidental de países ubicado en Europa. ¿Qué podemos decir de este paso, que es una verdadera aventura dentro de lo que es la política latinoamericana? Bueno, que el pueblo argentino, que tomó la decisión de apoyar esta propuesta, le dio casi un 56% de los votos en las elecciones de ayer domingo, que corra su suerte, que afronte el reto. Este señor era un productor de programas de televisión que alardeaba de posiciones extremas siempre. Inicialmente jugador de fútbol, y metido a la política por el lado de la economía. Una vez, por cierto, fue despedido del Banco Central por su insuficiencia como profesional. Así dice el despido. Y probablemente eso haya influido en su decisión de erradicar el Banco Central de Argentina, según lo ha prometido. Falta ahora por ver si estas cosas pueden cumplirse. En resumen, que vamos a vivir una experiencia, o por lo menos la va a intentar el señor Milei en Argentina, que no tiene precedente en América Latina. ¿Miren por qué? Porque aún la dictadura de Pinochet, que siguió casi a más pie juntillas las orientaciones, las decisiones de la Universidad de Chicago, que mandó un grupo de profesionales a ser formados en la Universidad de Chicago para que vinieran a ejecutar programas de reforma, como lo hicieron algunos de los gobiernos también conservadores que le sucedieron. Aún ellos nunca hablaron de dolarizar la economía chilena, tampoco de privatizar todos los servicios públicos, y hablaron incluso de poner a competir al Estado en Chile, al Estado con empresas privadas. O sea, en el sector energético, lo que han hecho los chilenos es preservar la infraestructura en gran medida, incluida infraestructuras básicas como la transmisión, como propiedad del Estado, y algunas generadoras.
pero poner, eso sí, el generador incluyendo presas en manos del sector privado, pero ponerlo a competir. Lo mismo intentaron con la educación, han facilitado que el sector privado compita con el sector público en los servicios educativos y de salud del país. Pero lo que está proclamando el señor Milei es otra cosa, es erradicar al Estado de esos servicios, es sacarlo de circulación, dejarlo nada más como una especie de regulador que dicte normas al sector privado, por si el regulador va a ser el señor Milei, el sector privado va a operar por su cuenta, lógicamente. Es una experiencia novísima la que se va a poner en práctica en Argentina, y nosotros desde aquí, desde República Dominicana, le decimos a los argentinos que está bien que estuvieran desesperados por la insuficiencia, la inhabilidad que mostraron los gobiernos, principalmente surgidos del peronismo, y también los de derecha, porque Macri, que no tiene nada que ver con el peronismo, fue un fracaso. Y los gobiernos conservadores que en algún momento suplantaron al peronismo fueron un fracaso. Pero ellos que han querido ahora probar con el extremo que les vaya bonito, si esa es su decisión, adelante. Después de todo, los argentinos nunca se han considerado latinoamericanos, ellos creen que son europeos y específicamente italianos. Bueno, ya son tanto los parentescos que ese mismo desorden que hay en Italia, que los gobiernos duran meses, pudiera estarse dando desde hace tiempo en Argentina, que los gobiernos nunca terminan por echar adelante sus planes por la diferencia que generan ellos mismos, porque en el peronismo existían hasta corrientes que se oponían a las que estaban en el poder del propio peronismo, cosas terribles que evidentemente son experiencias que no debiéramos de ninguna manera copiar en el resto de América Latina. Que les vaya bonito con Milei y ojalá salgan adelante, pero lo dudamos porque allí se va a quebrar todos los beneficios sociales que adquirió el pueblo por generaciones y que se iniciaron precisamente con Domingo Perón en gran medida, pero que se van a ser echadas para atrás, que no le quepa ninguna duda a los que han seguido la situación en Argentina por un tiempo. Señores, hemos llegado al final de este programa. Ojalá que le haya sido de utilidad para ustedes y nada, sentirnos satisfechos con haber servido la encomienda del amigo Orión Mejía. Será hasta otra ocasión. Gracias.